Descargo de responsabilidad. Este canal solo es dueño de la edición y el audio. Todo lo demás no me pertenece. Créditos para sus respectivos autores. Gente, he creado un nuevo canal en el que muy pronto estaré subiendo las novelas. Vayan y suscríbanse. El link en la descripción. Capítulo 1108. Capítulo 1108 en adelante. Traductor. 549-69-03-39. El antepasado marcial se sorprendió. No esperaba que su oponente recibiera su golpe tan fácilmente. Fue más allá de sus expectativas. De hecho, fue increíble. Asombroso. No esperaba que su oponente recibiera este golpe tan fácilmente. Este niño es demasiado fuerte, murmuró el antepasado del demonio. Aunque solo fue un golpe, ni siquiera él pudo recibirlo tan fácilmente. ¿Era realmente tan poderoso después de llegar al reino de los gobernantes? El diablo ancestral sabía que Lin Fan era un fenómeno, pero no esperaba que fuera tan extraño. Tal vez ya no era rival para ella. El rostro de Kihyusa no tenía expresión, pero su corazón estaba agitado. Este niño una vez se quedó atrás de él, pero viéndolo ahora, fue realmente doloroso. Ancestro marcial, si realmente quieres pelear, estaré más que feliz de acompañarte. Lin Fan se rió entre dientes. Si pudiera presionar al antepasado marcial hacia abajo y frotarlo contra el suelo, definitivamente sería una gran sensación. El antepasado marcial retiró la mano y sacudió la cabeza. La nueva generación siempre superará a la anterior. En términos de habilidades corporales duras, de hecho no soy tan bueno como tú. Era difícil admitir que alguien era fuerte. Sin embargo, el antepasado marcial estaba de buen humor y dio una respuesta directa. No eres una mala persona. Pero para ser honesto, no hay forma de resolver el problema del debilitamiento de tu ki de sangre. Nunca me he encontrado con algo así en mi cultivo. Dijo Lin Fan. No estaba mintiendo. La vitalidad del antepasado marcial era débil debido a su cultivo de habilidades corporales duras. Esta situación era un poco complicada. De hecho, podía sentir que el ki de sangre de la otra parte estaba disminuyendo en todo momento, pero realmente no tenía otra opción. En cuanto a los demás, es posible que no se hayan cultivado hasta el nivel del ancestro marcial. Por lo tanto, no había señales de debilitamiento del ki de sangre. Suspiro, parece que esta es la voluntad de los cielos. No puedo forzarla. El antepasado marcial no estaba ni triste ni feliz. Solo sentía arrepentimiento y quería luchar con los cielos. Pero ahora parecía que ni siquiera tenía derecho a luchar por ello. El antepasado marcial no podía entenderlo. El niño frente a él había cultivado innumerables habilidades corporales duras, muchas de las cuales provenían de la montaña de la Tierra Santa. Parecía que la otra parte no había obtenido la técnica de cultivo de la montaña de Tierra Santa por mucho tiempo. Ser capaz de cultivar la habilidad del cuerpo duro de la montaña de la Tierra Santa hasta el estado de círculo completo en tan poco tiempo fue realmente impactante. De repente, en este momento, el cielo y la tierra temblaron violentamente. Todos se quedaron atónitos. ¿Qué pasó? ¿Por qué el mundo se sacudió de repente? Mira a lo lejos. En ese momento, alguien gritó y señaló a lo lejos. Un rayo de luz se elevó hacia el cielo. Aunque estaba lejos. Sin embargo, aún podía sentir lo deslumbrante que era el resplandor que salía del resplandeciente pilar de luz. El antepasado demonio frunció el ceño. Estaba sorprendido. Ese parece ser el abismo del creador. Eso no es correcto. El período de erupción del abismo originador ya pasó. ¿Por qué habría algún movimiento? ¿Podría ser realmente interrogación de cierre? Recordó el contenido del libro. Se trataba del abismo del origen ancestral. ¿Podría ser? De repente, el demonio ancestro se alarmó. Chico, vámonos. Hay una situación en el abismo del origen ancestro. El antepasado marcial y los demás también se sorprendieron. Hubo movimiento en el abismo del antepasado de origen. No parecía que estuviera surgiendo un elemento divino, pero algo impactante estaba sucediendo. Enseguida, el grupo de personas desapareció en el lugar y voló hacia el abismo del originador. Rey Hueso, vigila el paso. No tienes que seguirnos. Se escuchó la voz de Lin Fan. El Rey Hueso no pudo evitar querer seguirlo, pero el maestro Lin le dijo que se quedara. ¿Qué más podía hacer? No tenía más opción que quedarse. El grupo de personas que quería pasar por el pasaje gritó de sorpresa. Otro objeto divino está saliendo del abismo del creador. Vamos a echar un vistazo. Si tengo suerte, podría conseguir algunos objetos divinos. La gente que hacía cola para cruzar el pasadizo estaba emocionada. Ni siquiera fueron al pasadizo y se alejaron corriendo. Era un objeto divino.
Si pudiera conseguir uno, obtendría grandes beneficios. En cuanto al pasaje, volvería más tarde. Oye, no te vayas. Aún no hemos pasado por el pasaje. Gritó el rey Hueso. Sin embargo, para ellos, los objetos divinos que fueron escupidos desde el abismo del Creador eran demasiado impactantes. Nadie quería quedarse y todos querían probar suerte. Diablo ancestro, ¿qué crees que está pasando? Preguntó Lin Fan. El demonio ancestro estaba sumido en sus pensamientos y solemne, no lo sé, pero definitivamente no es una erupción de un elemento de Dios. ¿No te dije la última vez que el secreto en el abismo del origen ancestro podría estar relacionado con esto? Olvídalo, veré dónde está. A Lin Fan no le importó. Si había un objeto divino, lo tomaba. Si era otra cosa, tenía que ver qué era. La conmoción en el abismo del ancestro origen había alarmado a todos los gobernantes del reino superior. En un lugar determinado, el anciano que montaba en el burro miró a lo lejos y su corazón tembló. Vamos. Vamos. Maestro, espérame, gritó Shishin en pánico. Llévame allí, maestro. Tal vez tenga suerte y obtenga algunas cosas buenas. Espera aquí, volveré por ti. El anciano en el burro desapareció frente a Shishin. El alboroto que hubo allí fue enorme y obviamente era algo grande. El socorro era una carga y llevarlo consigo sería problemático. El secreto supremo del abismo del Creador está a punto de ser revelado. Me pregunto si esos viejos han abandonado las montañas profundas. El anciano montado en el burro reflexionó. No era el único experto que se había escondido del mundo. El abismo del origen. Lin Fan y los demás llegaron. Vio a un gigante arrojando algo al abismo del ancestro origen. El gigante emitió un pitido y escaneó a la persona con sus ojos rojos. Análisis de ondas de energía. ¿Qué es? El demonio ancestro se sorprendió. No sabía quién era ese gigante. No había señales de vida. No parecía ser un ser vivo. ¿Es esta cosa otra vez? Lin Fan estaba desconcertado. El que conoció la última vez parecía ser del mismo tipo. ¿Era un biohumano? Eso no parecía correcto. Ya había matado a uno, ¿cómo podría haber otro? ¿Será que realmente salió del abismo del Creador? ¿Qué arrojó al abismo del origen hace un momento? Preguntó Lin Fan. El antepasado demonio sacudió la cabeza y dijo, no lo sé. No lo vi con claridad. En este momento, en el abismo del origen ancestral, estalló otro poder impactante. Aparecieron grietas en el borde del abismo y, al mismo tiempo, una luz salió disparada desde esas grietas hacia el cielo. Primero capturemos a ese tipo e interroguémoslo sobre lo que arrojó al abismo del origen. Lin Fan miró al alto biohumano. Pero justo cuando Lin Fan estaba a punto de hacer su movimiento, el alto biohumano saltó al abismo del ancestro origen y desapareció sin dejar rastro. ¿Qué? Lin Fan se quedó estupefacto. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué saltó allí de repente? No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento sobre esto. Murmuró el demonio ancestro. Sintió que algo aterrador estaba a punto de suceder. En ese momento, los gobernantes del reino superior aparecieron uno tras otro. Cuando vieron a Lin Fan y al demonio ancestral, no se sorprendieron demasiado. En cambio, todos se sintieron atraídos por la situación en el abismo del ancestro de origen. Ni siquiera ellos pudieron ver a través del misterio del abismo del originador. Charlaron entre ellos. Fue realmente difícil de adivinar. Este niño está aquí. En realidad el emperador celestial Jin Shan, Yu Yuan, se escondió en las profundidades del vacío y no apareció. Su intención era descubrir los secretos del abismo del origen. Él quería descubrir la verdad del demonio de Buda, pero el demonio de Buda lo había decepcionado. Había sido derrotado por este niño, e incluso la torre del demonio de Buda ya no existía. Había estado decepcionado durante mucho tiempo. Hay bastantes hegemones aquí. Lin Fan giró la cabeza. Algunos de los principales soberanos estaban ocultos en el vacío, mientras que otros simplemente flotaban en el aire. Los ojos de todos estaban fijos en el abismo del originador. Con una conmoción tan grande ocurriendo en el abismo del antepasado de origen, me temo que los gobernantes del reino superior ya han llegado. Quizás haya muchas más personas que vendrán a probar suerte más tarde. Dijo el diablo antepasado. El abismo del originador era demasiado atractivo para los demás. Incluso si hubiera un peligro desconocido, no podría detener la llegada de los gobernantes. Y en un lugar determinado. Desde que Madame Mei obtuvo un antiguo arte sagrado del abismo del ancestro de origen, lo había estado estudiando. Aunque no se especializó en ello, al menos tenía cierto control sobre ello. Prediciendo la desgracia.
Este era el uso de la mujer encantadora para obtener el antiguo arte divino, y no debería ser solo esto, todavía había mucho contenido que ella no podía entender por el momento. Grieta. Grieta. En ese momento, había sangre en la esquina de la boca del súcubo. Se produjo una situación impactante en el abismo del originador, y ella no podía esperar para probar suerte allí. Sin embargo, ella, que estaba obsesionada con predecir la desgracia y la fortuna, hizo un cálculo por sí misma. Al final recibió una noticia impactante. Era peligroso. Él moriría. Después de enterarse de esto, la encantadora mujer no tuvo otros pensamientos y se preparó para permanecer en su territorio. En este momento, en el abismo del origen ancestral, los gobernantes eran todos hostiles entre sí. A sus ojos, el abismo de la fuente pronto estallaría. En ese momento, habría una batalla feroz. ¿Eh? El maestro divino, Buda y el diablo están todos aquí. El antepasado demonio miró a lo lejos. A pesar de que el maestro divino, el Buda y el diablo estaban haciendo todo lo posible por ocultar sus auras, el antepasado demonio aún podía sentirlos. Algo anda mal, algo anda mal. Lin Fan quería ver a través del abismo del antepasado de origen. Sin embargo, ese lugar estaba cubierto de luz y un aura aterradora se extendía lentamente. Podía sentir que algo aterrador estaba a punto de salir. En ese momento, el antepasado marcial frunció el ceño. Tuvo una premonición sobre el peligro desconocido. Emperador Shenwu, primero trae de regreso al venerado An. ¿Qué le pasa al antepasado marcial? El emperador Shenwu se sorprendió. ¿Por qué traemos de vuelta a un An venerado? Sería más fácil luchar por él si se quedarán aquí más tarde. Tienes razón, algo no está bien. No es la erupción de un objeto divino. Me temo que sucederá algo especial. El venerado An no puede quedarse aquí, dijo el antepasado marcial. El emperador Shenwu no esperaba que el antepasado marcial dijera que había algo mal con el abismo del antepasado de origen. Sin pensarlo demasiado, asintió con la cabeza hacia Lin Fan y se fue con An Zun. De repente, la columna de luz del abismo del originador desapareció. Hubo algunos destellos de luz dorada, pero muchos gobernantes pensaron que habían aparecido objetos divinos. Ataca y arrebátalo. Algunos gobernantes no pudieron esperar más y atacaron instantáneamente el abismo del ancestro origen. Lin Fan y los demás no se movieron. Instantáneamente, los gobernantes que se habían precipitado al abismo del creador para arrebatar los objetos divinos de repente gritaron cuando fueron cortados en pedazos por una fuerza invisible. Grandes cantidades de sangre brotaron. No vengas, hay peligro, allá. Los gritos continuaron. Los gobernantes que se precipitaron al abismo del creador murieron instantáneamente. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de resistir. Los gobernantes que querían entrar al abismo del originador se detuvieron inmediatamente y miraron fijamente el abismo en estado de shock. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo murió? Y el que murió era un soberano jefe. Ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar. Matar a un gobernante en un instante, ¿qué tan aterrador sería eso? En ese momento, una voz extremadamente profunda surgió del abismo del originador. Ja ja ja, por fin salí. La era ha llegado una vez más. Todos quedaron en shock. Una persona viva estaba saliendo del abismo del ancestro origen. No es bueno, son esas personas. El antepasado demonio fue el primero en reaccionar. Debió haber visto a esas personas en las imágenes. No estaban muertos. Ahora estaba fuera. PD. El abismo del originador ha terminado. Capítulo 1109. Les aplastaré las cabezas a sus perros. Traductor. 549-69-03-39. ¿Quiénes son? Preguntó Lin Fan. Estaba un poco solemne. El abismo del creador era interesante. Aunque no había visto a ninguna persona viva, la tormenta de energía que emitió había hecho trizas a la regla. Fue realmente un poco violenta. Mierda. Si hubiera sabido que iba a morir, él habría actuado antes y habría conseguido esta oleada de puntos. Lamentablemente, ya era demasiado tarde para decir algo ahora. El antepasado demonio reflexionó. Es la imagen que vi la última vez. El secreto supremo del abismo del origen que mencioné. Los expertos de la era antigua entraron en el abismo del origen. Ocurrió un accidente y todos quedaron encerrados dentro. Ahora que están afuera, me temo que habrá una gran batalla. ¿Estás seguro? Lin Fan estaba un poco emocionado. Él era un experto. Ahora le gustaba ir contra los fuertes. El gobernante del reino superior. Realmente no pudo. Ser gobernante toda la vida no era nada. Estaba seguro de que podría incluso vencer a ese anciano montado en el burro.
Solo aquellos que lo habían experimentado personalmente comprenderían lo solitario que era ser invencible después de volverse fuerte. Él era todavía joven, y si los jóvenes no movieran sus cuerpos, envejecerían. En cuanto a esas llamadas potencias, ya eran tan viejas que no se aburrirían ni aunque permanecieran en las profundidades de las montañas o en los bosques durante miles o decenas de miles de años. Pero no pudo. No puedo hacer esto. Al ver la expresión de Lin Fan, el demonio ancestro sacudió la cabeza con impotencia. ¿Por qué no estaba nervioso en absoluto? De hecho, incluso lo estaba esperando con ansias. No sabía cómo eran los expertos de la era antigua. Pero en su opinión, no era alguien con quien había que jugar y, más aún, no había que tratarlo con seriedad. Si no hubieran estado encerrados en el abismo del Creador, tal vez aún podrían hablar. Pero ahora que han estado encerrados durante tanto tiempo, temen que los hayan reprimido. Definitivamente descargaría su ira después de salir. A los ojos de estos expertos, sus vidas probablemente no valían ni una hormiga. Niño, tengo la sensación de que debemos abandonar este lugar. De lo contrario, tendremos que luchar con los expertos del pasado antiguo. Dijo el diablo ancestro. Estaba un poco preocupado. Después de haber sido reprimido por el cielo del reino exterior durante tanto tiempo, al principio había estado muy irritable y quería desahogar su ira, pero al final la había reprimido. Ahora que los expertos de la era antigua que habían estado encerrados durante un tiempo aún más largo habían salido, explotarían. Sí, tengo que ser duro. Los ojos de Lin Fan ardían en llamas. Iba a darlo todo y esa sensación lo hizo sentir muy emocionado. El demonio ancestro quería morir. ¿Acaso este mocoso entendía la situación actual? ¿No vio que los otros gobernantes ya se habían retirado? Los gobernantes que querían luchar por los objetos divinos se retiraron a la distancia con miedo y miraron atentamente el abismo del originador. Mierda. ¿Qué objeto divino? Es simplemente matar. Sin embargo, por alguna razón, a pesar de que sabían que el abismo del originador era muy peligroso, nadie salió. El demonio ancestro no pudo contenerlo más. Su voz resonó en el vacío, todos, esta vez, no es la erupción del objeto divino. Es un antiguo experto que rompió el sello en el abismo del origen. Si no quieren morir, será mejor que se vayan rápido. Cuando el diablo ancestro dijo estas palabras, todos los gobernantes en el vacío quedaron atónitos. Algunas personas lo creyeron. Algunas personas no lo creyeron. Experto de la era antigua interrogación de cierre Yu Yuan se sorprendió. Solo podía creer la mitad de lo que dijo el antepasado demonio. No creía la otra mitad. Si se fuera así como así, no estaría dispuesto. Diablo ancestro, ¿estás diciendo la verdad? ¿O estás tratando de engañarnos y tomar todos los objetos divinos en el abismo del creador para ti? Interrogación de cierre, cuestionó el demonio Buda. No recordaba que lo hubieran golpeado la última vez. Con un movimiento de su trasero, olvidó ese miedo que tenía detrás de él. Buda, demonio, ¿no tienes miedo de que te golpeen? Lin Fan no esperaba que el demonio Buda fuera tan arrogante como preguntó. El corazón del demonio Buda dio un vuelco. Encogió la cabeza y su expresión era un poco fea, pero realmente no se atrevió a refutar. Él podía descargar su ira contra el antepasado demonio, pero realmente no sabía cómo enfrentar a este tipo. El antepasado demonio era desdeñoso, me quedaré con el objeto divino para mí. Pensar que palabras tan idiotas saldrían de la boca de un Buda o un demonio como tú. Es realmente ridículo. El demonio Buda estaba furioso. Pero no tenía elección. Si solo fuera el antepasado de Defiend, no tendría miedo en absoluto. Sin embargo, el antepasado de Defiend estaba pasando el rato con este mocoso. Realmente no tenía forma de lidiar con él. La señal que se reveló desde lo más profundo de su corazón fue el miedo. El antepasado marcial reflexionó por un momento. Ancestro demonio, ¿es cierto lo que dijiste? Había estado recluido durante mucho tiempo y era de la misma época que el demonio ancestro. Había leído sobre la situación de los tiempos antiguos en los libros antiguos de la montaña de Tierra Santa. Pero los registros no estaban claros. Algunos carecían aún más de ello. La mayoría de los gobernantes desconocían el secreto último del abismo del origen. Los gobernantes solo sabían que habría objetos divinos que estallarían en el abismo. Es difícil decirlo, pero la posibilidad es muy alta, dijo el antepasado demonio. El antepasado marcial se mostró solemne. El antepasado demonio no parecía una persona que bromeara. Probablemente sabía algunas cosas. De repente, un temblor aterrador se extendió mientras los cielos y la tierra se partían. El cielo se quebró mientras innumerables corrientes de vacío fluían hacia abajo. Un líquido gris brotó del vacío.
Cuando aterrizaron en el suelo, crearon un hoyo profundo. ¿Qué diablos es esto? Lin Fan se quedó atónito. La conmoción fue enorme. Todos los soberanos principales quedaron atónitos. Nunca habían visto una situación así antes. No, esto es la integración de los reinos. Mira el abismo del creador, exclamó alguien. En el abismo del originador, estalló una brillante galaxia de luz. Una escena tan impactante no podría lograrse con solo unos pocos efectos especiales. El reino exterior y el reino superior se están fusionando. El demonio ancestro miró a lo lejos. Algo estaba sucediendo en el túnel. Interesante. Lin Fan estaba muy tranquilo. Aunque no sabía lo que había pasado, parecía que era algo muy grave. En este momento, dos esferas deslumbrantes salieron volando repentinamente del abismo del ancestro original. Chocaron entre sí, buscando una oportunidad para fusionarse. ¿Qué interrogación de cierre? Este es el núcleo de los dos reinos. Exclamación de cierre. El antepasado marcial frunció el ceño y exclamó. El antepasado demonio también se dio cuenta de eso, así es como es. Este es el núcleo del reino exterior y el reino superior. Siempre he estado diciendo que el reino de cultivo del reino exterior no se quedaría estancado en el reino Dao. Entonces, es porque el núcleo fue quitado y no regresó, lo que limita el desarrollo allí. Diablo ancestro, no hablemos de esas cosas. ¿Cuándo saldrán estos expertos de la era antigua? Interrogación de cierre. A Lin Fan no le importó esto en absoluto. Había estado esperando que llegaran los expertos de la era antigua. Tuvieron una buena conversación. Si no llegasen a un acuerdo, volverían a pelear. El demonio ancestro incluso tuvo el impulso de golpear a este mocoso hasta matarlo. ¿No podía entender la situación actual? Los expertos de la era antigua definitivamente saldrían. Sin embargo, el reino exterior y el reino superior se habían fusionado. La formación de un gran mundo fue una escena que no muchas personas pudieron ver. Como seres de esta era, tuvieron la suerte de poder ver esta escena. La magnífica secta de la llama. El trío de la serenidad estaba en medio de disfrutar de la tranquilidad cuando de repente, no pudieron encontrar ninguna paz. Se estaban produciendo cambios impactantes en todo el reino exterior. Se desató un incendio en la montaña. El vacío se hizo añicos. El líquido gris salió del vacío y cubrió al gran emperador. No puede ser pacífico. El líder de la secta levantó la cabeza y se sorprendió un poco. Mo Ying-Ze y tú miraron fijamente al maestro de secta y exclamaron: Maestro de secta, la tranquilidad se ha ido. Se está volviendo violento. Tranquilízate, el líder de la secta estaba tranquilo, pero su corazón estaba un poco inquieto. Esto no estaba bien, esto realmente no estaba bien. En este momento, las barreras del reino exterior y del reino superior comenzaron a colisionar y fusionarse. Aunque hubo cierta fricción, la situación general seguía estando bien. ¿Qué es esto? Interrogación de cierre. A Lin Fan no le preocupaba demasiado la situación que lo rodeaba. Sin embargo, cuando las dos esferas sobre el abismo del antepasado original se fusionaron, la escena que apareció lo sorprendió. Era un planeta azul. Pero algo estaba mal. El planeta azul se estaba devorando y haciendo cada vez más grande. No puede ser. No he transmigrado a otro mundo. Siempre he estado en el mundo que conozco. Lin Fan reflexionó. Le dolía la cabeza. Cuando pensaba en un problema, sus neuronas morían de forma descontrolada. Tenía dolor de cabeza. Olvídalo, ya no quería pensar más en ello. ¿Por qué te importa tanto? No tuvo otra opción que hacerlo de todos modos. De repente, Lin Fan pensó en un asunto extremadamente importante. La fusión del reino exterior y el reino superior. ¿No desaparecería entonces el pasadizo? La riqueza se esfumó así como así. ¡Ay, Dios mío! Fue fatal. Mierda, esta situación me hace querer morirme. A Lin Fan le dolía la cabeza. ¿Por qué pasó algo así? ¿Por qué no vienes aquí? Saliste del abismo del creador. Si quieres luchar, lucharé contigo, pero no hay necesidad de fusionar el reino exterior con el reino superior. Bloquear el camino hacia la riqueza era como matar a los propios padres, un crimen atroz. Al principio, Lin Fan no estaba realmente enojado con estos poderosos seres de la era antigua. Pero ahora, solo eran enemigos mortales. El demonio ancestro estaba en estado de shock. Sin embargo, cuando miró a Lin Fan, se llenó de sospechas. La expresión de este niño era un poco extraña. Parecía que nadie lo había provocado. ¿Cómo fue que de repente llegó a ser así? Diablo ancestro, nuestro pasaje está terminado. El corazón de Lin Fan se dolía. Finalmente quería dejar de lado la matanza en su corazón y hacer un negocio apropiado.
Hay interrogación de cierre. El antepasado del demonio quedó estupefacto. No pensó en esto antes. Pero de repente, finalmente lo entendió. ¿Por qué la expresión de este niño se veía tan fea? El pasadizo parecía realmente haber desaparecido. Mierda. En el pasado, al demonio ancestro naturalmente no le importaban los ingresos del pasaje. Sin embargo, este mocoso había aplastado a gobernantes e incluso a gobernantes eternos. Incluso él estaría envidioso de esa riqueza. Ahora, desapareció así como así. Una cantidad tan grande de riqueza era demasiado desgarradora. En este momento, los temblores se disiparon gradualmente. El aura del reino superior había sufrido un cambio trascendental. El abismo del antepasado de origen dejó de temblar, pero la luz no disminuyó. En cambio, estalló una fuerte vibración. Me voy. La mirada del ancestro demonio era profunda mientras miraba el abismo. Una figura borrosa emergió de las ruinas. Era como si un demonio aterrador estuviera emergiendo lentamente. La atmósfera circundante de repente se volvió pesada. Los gobernantes miraban la pantalla sin pestañear. No sabían quién había salido. Sin embargo, solo por su poder actual, los hizo estremecerse. Era como si un antiguo demonio estuviera a punto de reaparecer en el mundo humano desde el altar en el abismo. ¿Qué estás haciendo? El demonio ancestro estaba atónito. Pero cuando vio las acciones de Lin Fan, se quedó atónito. ¿Qué diablos son la espada y el hacha en las manos de este niño? Él cambiaba constantemente de arma como si estuviera eligiendo. Lin Fan estaba eligiendo un arma. No le importó mucho la pregunta del antepasado demonio y dijo casualmente mierda, estos tipos son demasiado. Elegiré un arma. Cuando salgan, les volaré la cabeza. Esas palabras crueles hicieron que pareciera que tenía un profundo rencor contra la otra parte. El antepasado del demonio quedó estupefacto. Niño, estás buscando la muerte. Capítulo 1110. Capítulo 1110, se lo haré a cualquiera. Traductor. 549-69-03-39. Tranquilízate. Antes de que te des cuenta de la situación, es mejor no hacerte enemigos a ciegas, dijo el ancestro demonio. En lo más profundo de su corazón, tenía sus propios pensamientos. Experto en eras antiguas. Nunca los había visto antes. Si no eran lo que él pensaba y podían comunicarse entre sí, tal vez podrían seguir por ese camino. ¿Odio ciego? Todos los rencores que yo, Lin Fan, he creado en mi vida son básicamente ciegos. Además, el otro partido destruyó nuestro canal, cortó nuestra fuente de ingresos e incluso nos obligó a pasar de ser empresarios a desempleados. Es insoportable, tenemos que hacerlo. Al final, Lin Fan eligió 2 de las 3 espadas soberanas. Estas 2 espadas estaban fusionadas con gemas, por lo que eran extremadamente afiladas. Las 2 espadas no se romperían la cabeza ni siquiera si se cortaran. En este momento, apareció la primera figura. Desde el fantasma, parecía muy alto y tenía 2 cuernos curvados en la cabeza. Después de todas las dificultades, he vuelto. Un sonido retumbante surgió del abismo del creador. Sacudió el vacío e incluso lo hizo añicos. Algunos de los gobernantes estaban aún más aterrorizados. El solo sonido fue suficiente para hacer que sus corazones saltaran. Era aterrador en extremo. Te voy a matar, bastardo. Lin Fan hizo lo que le dijo. Sin dudarlo, levantó sus 2 espadas y cortó a la figura ilusoria. Niño, no tengas prisa, exclamó el antepasado demonio. ¿Cómo podía ser tan irascible? Ni siquiera sabían quién era la otra parte ni cuál era su propósito. ¿Había necesidad de ser tan impulsivos? Pase lo que pase, al menos tenía que averiguar quién era la otra parte. En términos de diálogo, sería mejor actuar solo cuando no hubieran llegado a un acuerdo. Si hiciera un movimiento sin ningún motivo claro, no podría mantenerse firme. Zuf. Zuf. Las 2 espadas en las manos de Lin Fan se movieron como si fueran 2 espadas enormes. No había mucha técnica y no era tan ligero como debería haber sido. Simplemente cortó. Puchi. Se escuchó un sonido nítido. De repente los 2 cuernos volaron hacia arriba. Todo sucedió demasiado rápido. No solo los gobernantes no pudieron reaccionar a tiempo, incluso el experto de la era antigua cuya cabeza había sido cortada por las espadas gemelas de Lin Fan no pudo reaccionar a tiempo. Inmediatamente después. ¡Ah! Un grito agudo que sonó como el de un cerdo siendo sacrificado sacudió al mundo entero. ¿Quién es? ¿Quién se atreve a hacerme daño? El emperador de la llama carmesí rugió de ira. Acababa de salir corriendo del abismo del creador y su cabeza estaba un poco aturdida, especialmente cuando el aire exterior le resultaba tan familiar.
Pero en un abrir y cerrar de ojos, los dos cuernos de su cabeza fueron cortados. Increíble. Lin Fan tuvo una buena impresión de las tres espadas soberanas. Eran realmente fuertes. Su agudeza era así de poderosa. Lin Fan flotó en el aire y guardó las tres espadas soberanas en su anillo de almacenamiento. Luego sacó su hacha y atacó al emperador de la llama carmesí. Te voy a matar. Me has causado grandes pérdidas. Lin Fan gritó y levantó su hacha para atacarlo. El antepasado demonio estaba estupefacto. No quería decir ni una sola palabra. Esto era demasiado irascible. Ni siquiera les dio una oportunidad. El emperador de la llama carmesí también estaba un poco atónito. Acababa de salir del abismo del creador y no sabía qué estaba pasando. Alguien del mundo exterior había hecho un movimiento. Pensó que era imposible. Había pasado tanto tiempo y no tenía enemigos. Además, esta aura no era la adecuada. No era algo con lo que estuviera familiarizado. En ese instante, el emperador de la llama carmesí reaccionó, su rostro sombrío, menor despreciable. ¿Te atreves a atacarme furtivamente? Estás buscando la muerte. La voz cayó. El emperador de la llama carmesí se dio la vuelta y apretó el puño. Su puño estaba envuelto en llamas doradas abrasadoras mientras golpeaba a Lin Fan. El hacha chocó con el puño del oponente. Se escuchó una explosión amortiguada. La expresión del emperador de la llama carmesí cambió en un instante. Cuando la hoja del hacha golpeó su puño, en realidad había un borde afilado que no pudo bloquear. Enseguida, el emperador de la llama carmesí retrocedió, con sangre fluyendo del dorso de su mano. En su opinión, esto era algo imposible. ¿Cómo podría alguien hacerle daño? En ese momento, el emperador de la llama carmesí vio claramente el rostro de Lin Fan y lo fulminó con la mirada. Niño, ¿quién eres? Luego miró a su alrededor. Era algo muy desconocido. Y muy débil. A sus ojos, los gobernantes que se escondían en el vacío no tenían dónde esconderse. Cuando miró a su alrededor, todos los gobernantes sintieron que se asfixiaban. Tan poderoso. Los corazones de los gobernantes temblaron. La otra parte los había dejado atónitos con solo una mirada. ¿Quién soy yo? Aún quiero preguntar quién eres tú. Si quieres salir, entonces sal. Destruye mi canal, destruye mi negocio legítimo, corta mi fuente de ingresos, te mataré a machetazos primero. Mierda! Exclamación de cierre. Lin Fan maldijo. Luego, levantó su hacha y atacó al emperador de la llama carmesí. Estás buscando la muerte. El emperador de la llama carmesí estaba muy confundido. ¿Qué era esto? Ella no entendió en absoluto lo que él decía. Pero todo eso ya no tenía importancia. 8 desolaciones destruidas. Instantáneamente. Una llama dorada abrasadora se acumuló en el cuerpo del emperador de la llama carmesí, y en un abrir y cerrar de ojos, explotó y se precipitó en todas direcciones. Cuando los demás soberanos principales vieron las abrasadoras llamas doradas, todos estaban tan asustados que se les partía el hígado y las agallas. Podían sentir un poder destructivo de las llamas doradas. Correr! Exclamación de cierre. Los gobernantes cercanos se dieron vuelta y corrieron de inmediato, pero aún así fueron tocados por las llamas doradas. Las llamas doradas quemaron sus cuerpos y almas, e incluso el espacio mismo se convirtió en un mar de fuego. Los gritos continuaron. Algunos gobernantes cayeron del vacío y rodaron por el suelo, tratando de apagar las llamas doradas en sus cuerpos. Sin embargo, las llamas se hicieron cada vez más fuertes, incapaces de apagarlas en absoluto. ¿Por qué te gusta tanto provocar a la gente? El antepasado demonio estaba a punto de maldecir, pero también esquivó las llamas doradas. Ya podía sentir el poder del ataque del otro bando. Era realmente aterrador. Tenía miedo de no poder derrotar al otro partido. HMPH! Exclamación de cierre. El emperador de la llama carmesí resopló con frialdad. No le importaba en absoluto la vida y la muerte de las hormigas que lo rodeaban. Solo miró a Lin Fan, que estaba envuelto en llamas doradas. Mocoso, tú eres quien se buscó esto. Eres la primera persona a la que mataré cuando vuelva a ver la luz del día. ¿Qué? Interrogación de cierre. Sin embargo, la situación estaba un poco fuera de lugar. El niño no había sido quemado hasta las cenizas por las llamas doradas como él esperaba. Increíble. Interesante. La temperatura está bien. Lin Fan estaba envuelto en llamas doradas y cada trozo de piel de su cuerpo ardía con llamas doradas. ¿Qué? El emperador de la llama carmesí se sorprendió, como si no esperara que este niño estuviera completamente bien. ¿Cómo fue eso posible? Ven, te mataré a machetazos. La voz cayó. Lin Fan atacó al emperador de la llama carmesí. El hacha en su mano dibujó un rayo de luz que dividió el cielo y la tierra. Quería partir al otro grupo por la mitad.
Esta era el arma del rey buey demoníaco de Pingtian, al que había estafado. Normalmente no lo usaba, pero hoy lo iba a usar para darle una buena paliza a la otra parte. Este tipo, la mente del emperador de la llama carmesí estaba un poco confusa. Nunca había pensado que habría un tipo tan difícil. A lo lejos. Wanku, ¿deberíamos cambiar nuestra estrategia? El emperador Ming vio a Lin Fan de inmediato. Ese era su hermano menor. ¿Qué tan fuerte era ahora? No la estaban pasando bien últimamente. Tuvieron que esconderse y correr riesgos. En palabras del antiguo antepasado Wanku, estamos haciendo esto por el bien de todo el reino exterior. Debemos volvernos más fuertes y dejar que la gente del reino superior conozca el poder del reino exterior para que no se atrevan a descender y proteger el reino exterior. Pero ahora parecía que ya no eran necesarios. Lin Fan era realmente feroz. Sí, ¿por qué luchamos? Ese niño ya ha protegido el reino exterior. Creo que ya no nos necesita. Dijo el emperador de la vida en estado de shock. Cuando se enteraron de que el niño había causado un gran alboroto en el reino superior, se quedó atónito. Estaban incrédulos. Especialmente ahora. Cuando vio a este chico aparecer en el grupo de gobernantes, y era el más autoritario, sintió que la situación era diferente a lo que había imaginado. Los labios rojos del viejo antepasado Wanku estaban muy abiertos. Obviamente estaba sorprendido, pero luego dijo en voz baja. No, aún no ha terminado. El cambio en el abismo del originador me ha dado una sensación de peligro y desesperación. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. A su lado, el reino del mandato celestial estuvo de acuerdo con sus palabras. En el pasado, estábamos en el reino exterior. Ahora, lo estamos haciendo por nosotros mismos. El camino que tenemos por delante es infinito. Mi visión ya no está en el reino exterior, sino en un mundo aún más vasto. Cuando alcance un reino superior, el paisaje que vea será naturalmente diferente. El emperador Ming reflexionó. Entonces, ¿puedo regresar al mundo de los dragones? Él quería regresar. En su corazón, su mayor objetivo era proteger el reino exterior de la opresión de las potencias del reino superior, pero ahora parecía que este objetivo se había logrado. Las potencias que aparecieron hoy ya le hacían sentir que estaba fuera de su alcance. Quería regresar al mundo de los dragones y seguir siendo patriarca. Emperador Ming, ¿no es usted un poco ambicioso? Estamos en una gran era ahora. Tal vez podamos alcanzar un reino aún más alto al que no podríamos haber llegado antes. Dijo el emperador de la vid. De repente, la expresión del viejo antepasado Wanku cambió. ¿Es ella? ¿Quién es? Preguntó el monarca de la vid. Parece que el patriarca títere ha aparecido. El viejo antepasado Wanku miró a lo lejos. Aunque no vio ningún rastro, la sensación que tenía en ese momento no podía estar equivocada. El patriarca títere había aparecido en alguna parte, pero ella no lo había descubierto. El emperador de la vid se quedó atónito. No esperaba que fuera el patriarca títere. Aunque alguna vez habían luchado juntos, él nunca había descubierto al patriarca títere. En su opinión, el patriarca títere era la existencia más misteriosa. En este momento, el abismo del originador volvió a temblar. Yo, el emperador alado, he regresado. En ese instante, un pájaro enorme con 4 pares de alas de hueso salió volando del abismo. Agitó sus alas y creó una tormenta que formó una fuerza infinita que cortó todo. Muchos gobernantes se retiraron rápidamente, con expresiones graves y temerosas. La gente que salió era más aterradora y más fuerte que la anterior. ¿Quiénes eran estas personas? Puchi. En ese momento, el emperador alado todavía estaba emocionado por volver a ver la luz del día. De repente, un fuerte golpe cayó sobre sus alas, lo que le hizo gritar de dolor. Luego, agitó sus alas y voló rápidamente. Con solo un aleteo de sus alas, desapareció sin dejar rastro, e incluso el vacío quedó completamente destrozado. ¿Qué? Lin Fan frunció el ceño. ¿Qué estaba pasando? No solo no estaba furioso, sino que también desapareció. El emperador alado, que había desaparecido en la distancia, quedó conmocionado. Ni siquiera vio quién lo había matado. En su opinión, solo personas del mismo nivel de cultivo podrían romper su defensa. Mierda. Después de tanto tiempo, todavía lo estaban esperando. Querían su vida. Primero tuvieron que retirarse. Regresaría para vengarse después de resolver la situación. Dada la situación actual, los gobernantes no solo estaban en pánico debido a los expertos de la era antigua, sino que también tenían miedo. De hecho, los expertos de la era antigua también eran muy cautelosos. Después de todo, había pasado mucho tiempo. ¿Quién sabía lo que había pasado? Era más seguro retirarse primero.
Capítulo 1111. ¿No parece esto un perro rabioso robando comida? Traductor. 549-69-03-39. ¿Por qué corre el emperador alado? El emperador de la llama carmesí estaba un poco atónito. ¿Se volvió estúpido después de quedarse en el abismo del creador? ¿Era necesario correr tan pronto como salió? Sin embargo, para el emperador de la llama carmesí, todo esto no importaba. En este momento, ya había gobernantes que huían en silencio. Los expertos de la era antigua que aparecieron del abismo del ancestro de origen fueron demasiado brutales. Si se quedaban aquí se verían afectados y la posibilidad de muerte era muy alta. Es un poco poderoso. Lin Fan blandió el hacha y lo cortó docenas de veces, pero no obtuvo ninguna ventaja. El pájaro grande simplemente salió corriendo y no reaccionó a tiempo. De lo contrario, si le lanzara una mirada lasciva, seguramente se acercaría y llamaría a su padre. El emperador de la llama carmesí miró fijamente a Lin Fan. Este niño era un poco extraño. Las llamas doradas no se extinguieron ni redujeron a cenizas a este niño. Algo estaba claramente mal. De repente, el abismo del originador volvió a temblar. Ja ja ja, soy un gran científico. Mi grandeza brillará sobre todo en el mundo. Soy el sabio señor del mundo. Una voz violenta surgió del abismo del ancestro original. Estaba rodeado de biohumanos sin vida. El farmacéutico estaba tan absorto en la ciencia que incluso olvidó su propio nombre y se dedicó a ella. Durante el período de tiempo que estuvo encerrado en el abismo del origen ancestral, el maestro de la medicina estaba tan absorto en él que no podía salir de él. Finalmente, tuvo algunos pequeños logros. Inmediatamente después aparecieron más y más figuras, cuyas auras conmocionaron al mundo. El poder aterrador era como un par de manos gigantes invisibles que destrozaban el mundo. Lin Fan se sintió atraído por la palabra científico. ¿Quién era el que conocía realmente un título tan avanzado? Sin embargo, después de una mirada, perdió todos los pensamientos. Un hombre rudo. Parecía que los objetos divinos en el abismo de Yuan fueran realmente interesantes. Al mismo tiempo, también estuvo de acuerdo en que este podría ser el mundo con el que estaba familiarizado. Era solo que había pasado demasiado tiempo y las cosas habían cambiado, pero algunas cosas todavía se habían transmitido. Hay tantos expertos del pasado antiguo. Si estalla una guerra, definitivamente moriremos. El demonio ancestro se sorprendió y su rostro se puso pálido. No podía ver a través del cultivo de la otra parte. ¿Podría ser que él hubiera irrumpido en un reino al que el divino maestro siempre había querido llegar? Si este fuera el caso, entonces, ¿qué más podían usar para luchar? Simplemente podían esperar la muerte. ¿Sigues siendo el antepasado demonio? Interrogación de cierre, preguntó Lin Fan. Se sintió un poco arrepentido de que el antepasado demonio se hubiera rendido. Le gustaba el antepasado demonio porque su personalidad era similar a la suya. Si lo cuidaba bien, podría encontrarle un sucesor en el futuro. Pero mirando la situación, fue una verdadera lástima. El demonio ancestro estaba sumido en sus pensamientos. Cuando escuchó la voz de Lin Fan, todo su cuerpo tembló mientras retrocedía ligeramente. Niño, no te acerques demasiado. Las llamas doradas en tu cuerpo me quemarán hasta la muerte. Además, ¿por qué no soy el antepasado del demonio? Interrogación de cierre. El antepasado demonio ni siquiera quiso decir nada más ante las palabras de este mocoso. Lin Fan negó con la cabeza, sintiéndose un poco arrepentido. Siento que ya no eres el demonio ancestro que conozco. Eres demasiado cobarde. ¿No son solo unos viejos cascarrabias? Es suficiente con atraparlos y darles una buena paliza. ¿No dijiste en el pasado que el camino del demonio por el que estás caminando es uno sin ley? El antepasado demonio se estaba asfixiando. En realidad no quería hablar, pero no tenía otra opción. Si no hablaba, lo menospreciarían mucho. Chico, a veces, los sin ley tienen que analizar la situación. Estos son expertos de la era antigua. Han existido durante mucho tiempo antes que nosotros y son existencias inimaginables. Le contó todo esto a Lin Fan con la esperanza de que lo entendiera. Algunos de ellos eran muy antiguos. Ser demasiado imprudente realmente le traería una crisis fatal. No hablemos de estas tonterías. Luchemos contra ellos primero. Estos bastardos destruyeron mi pasaje y provocaron que innumerables de mis hermanos y hermanas menores no tuvieran recursos para cultivar. No puedo dejarlos ir. Tengo que matarlos uno por uno. La voz cayó. Lin Fan levantó su hacha y atacó a los expertos de la era antigua que estaban reunidos en el abismo del ancestro de origen. Niño, no te apresures, el antepasado demonio gritó alarmado. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Explosión.
Explosión. Con un fuerte estruendo se levantaron olas. Muy pronto se oyó una voz enojada. «Bastardo, ¿quién se atreve a atacarme a escondidas? Esta es la llama del emperador de la llama carmesí». «¿Qué quieres hacer, emperador de la llama carmesí?» Interrogación de cierre. En el cielo sobre el abismo del ancestro de origen, los seres poderosos de la era antigua que acababan de ver la luz del día una vez más, estaban todos enfurecidos por Lin Fan. El emperador de la llama carmesí realmente no esperaba que este niño se atreviera a entrar corriendo. Es atrevido, pero su final será extremadamente miserable. Fue el primero en salir del abismo del creador. Comparado con el emperador alado, era mucho más estable. Podía sentir que los seres vivos a su alrededor estaban básicamente todos en el reino de los gobernantes, y algunos de ellos eran gobernantes de sus vidas. Aparte de estos pocos gobernantes mundiales, no se diferenciaba en nada de una hormiga. Quizás había pasado mucho tiempo y los fuertes habían desaparecido. Sin embargo, era difícil decirlo. Todavía necesitaba seguir reflexionando. Ancestro marcial, te aconsejo que corras. El antepasado demonio le recordó. En este momento, el antepasado marcial no estaba haciendo nada. Cuando escuchó las palabras del antepasado demonio, se sintió un poco triste. Nunca he tenido miedo de lo desconocido. Qian Wu, que estaba de pie junto al antepasado marcial, estaba un poco asustado. El poder de estos expertos de la era antigua era realmente impactante. No esperaba que Lin Fan se apresurara a pelear con él. Viendo la situación, parecía que lo estaban haciendo con bastante intensidad. En este momento, Lin Fan apareció junto al demonio ancestro, yendo y viniendo sin dejar rastro. «Demonio ancestro, ¿cómo fue?» Esta ola fue realmente satisfactoria. La otra parte es realmente fuerte y no obtuve ninguna ventaja en absoluto. Sin embargo, les haré entender cuáles son las consecuencias de destruir nuestro pasaje. Lin Fan no sabía a quién había matado en la caótica batalla de ese momento, pero simplemente tomó su hacha y los atacó. Los que salieron del abismo del creador definitivamente no conocían a nadie. Definitivamente se lanzarían a luchar con todas sus fuerzas. Sin embargo, tuvo que admitir que estos expertos de la era antigua eran realmente muy fuertes. No eran comparables con los enemigos que había encontrado hoy. Cuando el demonio ancestro vio las heridas en el cuerpo de Lin Fan, también se sorprendió un poco. Parecía que había algunas grietas en su cuerpo. Se preguntó qué tipo de ataque acababa de recibir. Al mismo tiempo, las llamas doradas en su cuerpo aún ardían. El antepasado demonio no tenía nada que decir. Estaba tan impresionado que se postró en el suelo. De hecho, sintió que no había palabras que pudieran describir la situación actual. Sin embargo, él sabía que estaba perdido. Los expertos de la era antigua definitivamente le guardarían rencor a Lin Fan. «Niño, ¿quién eres?» Un experto de la era antigua rugió enojado. Su brazo estaba un poco ensangrentado. Ni siquiera sabía lo que había sucedido antes de ser atacado. Si no fuera por su fuerte cultivo, podría haber sufrido. ¿Aún tenéis cara de preguntarme quién soy? Pensar en lo que habéis hecho es realmente demasiado. Lin Fan estaba furioso. Estas perras sinvergüenzas, ¿no saben lo que han hecho? Se podría decir que su actitud fue la mejor, pero aún así se sintió provocado hasta tal punto que fue suficiente para demostrar qué clase de cosas malas habían hecho estas personas. Los expertos de la época antigua estaban confundidos. ¿Qué hizo? Mierda. Él acababa de salir del abismo y no había hecho nada, pero ya lo estaban culpando. Era simplemente un desvergonzado. A lo lejos, apareció el anciano montado en el burro. No apareció, pero miró desde lejos. Realmente ha aparecido. Un experto de la era antigua. La expresión del anciano era solemne, como si estuviera pensando en algo. Sin embargo, cuando vio a los gobernantes a su alrededor, meneó la cabeza. Ante los expertos de la era antigua, estos gobernantes no eran nada. Eran apenas un poco más fuertes que las hormigas. Cuando se enfrentó a estos expertos de la era antigua, no tuvo miedo. Simplemente no estaba seguro de poder derrotarlos. La diferencia no era tan grande. Todavía había esperanza. De repente, justo cuando todos pensaban que solo se enfrentaban a un experto de la era antigua, el abismo del creador volvió a temblar. ¿Qué pasó? Interrogación de cierre. Todos se pusieron serios. Lo que sucedió hoy fue más asombroso que cualquier cosa que habían visto en toda su vida. Auge. Fue como una erupción volcánica. El intenso resplandor de la galaxia estalló desde el abismo del originador. Había otras cosas mezcladas con la galaxia de luz. Esas cosas tenían formas extrañas, pero todas exudaban un aura que hacía que la gente se moviera.
El abismo del creador está haciendo erupción con un objeto divino. Es una erupción sin precedentes. Un hegemón rugió, con sus ojos mirando fijamente la escena. Todos estaban dispuestos a huir y no participar en este asunto. Sin embargo, el abismo del origen no siguió las reglas. Frente a ellos, comenzó a estallar con objetos divinos. Además, al observar la situación, la erupción de los objetos divinos esta vez fue más violenta que antes. En el pasado, decenas de objetos divinos eran suficientes para volver locas a innumerables personas, pero al observar la situación actual, era increíble. Los objetos divinos cubrían el cielo y el sol, densamente agrupados. Cientos de ellos. Miles de ellos. No se atrevió a imaginarlo. La situación no era la correcta. Los objetos divinos no esperaron a que los expertos lucharan por ellos, sino que se dispersaron bajo el impacto y escaparon al mundo. Fue tan rápido que los soberanos jefes ordinarios no pudieron seguir el ritmo. Cógemelo. Uno de los gobernantes temía que el primero que saliera fuera asesinado, por lo que inmediatamente difundió sus emociones e hizo que todos atacaran. Como se esperaba. Los hombres mueren por riquezas y los pájaros mueren por comida. En ese momento, todos los gobernantes que querían irse se volvieron locos y persiguieron los objetos divinos. Todos estos son objetos divinos, el secreto supremo del abismo del creador. Estamos encerrados en otra dimensión y no podemos conseguirlos. Ahora que ha llegado la oportunidad, agarrémoslos primero. Hormigas, quien se atreva a arrebatar el objeto divino morirá. Los expertos de la era antigua amenazaron. Sin embargo, para los gobernantes, esto era básicamente una tontería. Lo dijo como si no fuera a morir si no lo arrebataba. Algunos gobernantes incluso murmuraron en sus corazones. Si tenemos suerte, podremos arrebatar algunos objetos divinos y nuestra fuerza avanzará a pasos agigantados. No será un problema para nosotros golpearlos como a nietos. A lo lejos, los ojos del anciano se iluminaron. Esta vez, el objeto divino era extraordinario y se estaría decepcionando a sí mismo si no lo agarraba. Él agitó su túnica. De repente, el cielo azul a miles de kilómetros de distancia tembló y algunos objetos divinos fueron recogidos por él. Los obtuvo en un instante. Estás buscando la muerte. Un antiguo experto notó al anciano y atacó de inmediato. Su poder era inmenso y el cielo se agrietó. Una luz que cubrió el cielo y la tierra atacó al anciano. Burro, vámonos. El anciano montado en el burro gritó. No quería pelear con estos expertos de la era antigua. En cambio, persiguió la luz del objeto divino en la distancia. El viejo antepasado Banku no pudo contenerse más. Todos, la oportunidad está frente a ustedes. Si la desaprovechan, no habrá futuro. La voz cayó. Ella miró el objeto divino a lo lejos que nadie perseguía. El antepasado emperador Ming vaciló. El patriarca iba a regresar al mundo de los dragones para llevar una buena vida, por lo que naturalmente tendría que entrar en conflicto con los expertos al arrebatarle el objeto divino. ¿Deberían arrebatárselo o no? Olvídalo, encontraré una oportunidad. El antepasado marcial no pudo contenerse más. Su mirada se vio atraída por un objeto divino que volaba a lo lejos. Ese objeto divino parecía serle útil. Sin dudarlo, lo atacó y comenzó a luchar por él. Se suponía que esta sería una batalla contra un antiguo experto, pero fue completamente interrumpida por el objeto divino que surgió del abismo del ancestro de origen. Chico, ¿no vas a robarlo? El demonio ancestro también era un poco impulsivo. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, se dio cuenta de que Lin Fan no se movía en absoluto. Por el contrario, estaba extremadamente tranquilo. Lin Fan sonrió y negó con la cabeza. No voy a ir. ¿No crees que esta escena parece la de un perro rabioso robando comida? Además, lo que es mío al final. A veces, simplemente se lo dejo a otra persona por un tiempo. No hay prisa, no hay prisa. El antepasado demonio parpadeó. Quería decir algo, pero no tenía nada que decir. Esas palabras fueron un poco desagradables de escuchar. ¿Un perro rabioso robando comida? Los gobernantes y los expertos de la era antigua eran simplemente perros rabiosos a sus ojos. Eso era un poco exagerado y arrogante. ¿Por qué no vas? Preguntó Lin Fan. El antepasado demonio tosió levemente y no quiso decir nada más. Si este demonio ancestral se fuera ahora, ¿no me convertiría en un perro rabioso en tu boca? Capítulo 1112. ¿Cómo puede ser tan cruel? Traductor. 549-69-03-39. Entre el cielo y la tierra. Todos los principales soberanos comenzaron a moverse. Incluso si el emperador de la llama carmesí estuviera quemando el cuerpo de Lin Fan, aún así lo arrebataría. Lin Fan estaba un poco decepcionado por esto.
Había pensado que estos expertos de la era antigua trataban el dinero como basura, pero parecía que no era así. Aún se sentían atraídos por los objetos divinos. Incluso si estos objetos divinos fueran verdaderamente extraordinarios y no pudieran compararse con los objetos divinos del pasado. ¿Pero qué podía hacer? Él, Lin Fan, estaba realmente tranquilo y no se dejó tentar por estas cosas en absoluto. Niño, ¿estás seguro de que no quieres ir? El antepasado demonio todavía no estaba dispuesto a aceptar esto. Después de todo, todos eran objetos divinos. Se dio cuenta de que estos objetos divinos parecían un poco inusuales. Si quieres ir, ve solo. Nadie te dirá nada. De todos modos, no iré, dijo Lin Fan. ¿Por qué debería ir? Era simplemente un artículo divino. Ni siquiera se lo puso en los ojos. De todos modos, no importa quién lo consiguiera, un día, cuando llegara la oportunidad, lo que se suponía que era suyo seguiría siendo suyo. No tenía sentido entrar en pánico. El antepasado demonio sacudió la cabeza y no hizo nada. El objeto divino probablemente no podría alcanzarlo. Sin embargo, miró al vacío. La fusión de los dos mundos y la perfección del Gran Dao le dieron una sensación extraña. Vamos, coma. Lin Fan se alejó. Tenía que regresar a la secta para verificar la situación. Mierda. Las pérdidas fueron graves. El reino exterior y el reino superior se habían fusionado y el pasaje era inútil. Una cantidad asombrosa de riqueza había desaparecido por completo antes de que pudiera estallar con un brillo deslumbrante. ¿Quién podría soportar el sentimiento de angustia? Niño, el fuego en tu cuerpo aún no se ha extinguido. El antepasado demonio recordó. Finalmente se convenció. Después de haber sido quemado hasta ahora, ¿no hubo ninguna reacción? Ya podía oler el olor a quemado. Realmente dejó a la gente sin palabras. No sabían qué decir. Está bien, me iré primero. Lin Fan agitó la mano y no perdió más tiempo con el demonio ancestro mientras desaparecía del mundo. El antepasado demonio estaba realmente convencido por este mocoso. Sin embargo, miró a lo lejos y se mostró un poco reacio a desprenderse de ellos. Objetos divinos, todos esos eran objetos divinos. De todos modos, ese niño ya no estaba aquí. El antepasado demonio reflexionó por un momento y no pudo evitar sentir que su corazón se agitaba. Incluso pensó que aún podría llegar a tiempo. Si tenía suerte, definitivamente podría encontrar algunos objetos divinos que estaban solos. Si Lin Fan estuviera aquí, definitivamente maldeciría. Eres el joven amo desvergonzado de Lentian. A lo lejos, Lin Fan miró a su alrededor. Cuando el reino exterior y el reino superior se fusionaron, el mapa parecía haberse vuelto aún más grande. A partir de ahora todos viviríamos en el mismo mundo. En cuanto a la barrera del reino Dao, naturalmente no existía. El pasadizo. Cuando Lin Fan llegó al túnel, se dio cuenta de que todos los gobernantes estaban afuera con expresiones estupefactas. El pasadizo había desaparecido. El rey hueso se rascó la cabeza con impotencia. Cuando vio a Lin Fan, dijo con tristeza. Maestro Lin, venga a echar un vistazo. Nuestro pasadizo ha desaparecido. Lin Fan no tenía nada que decir. Su corazón también estaba lleno de tristeza. Lo sé. El reino exterior y el reino superior se han fusionado. El pasaje ha desaparecido. Esos bastardos han arruinado nuestro negocio. Nunca los perdonaré. Maestro Lin, ¿quiénes son esos bastardos de los que estás hablando? Los mataré a machetazos, dijo el rey hueso enojado. Él, el rey hueso, había estado encerrado en la torre demoníaca del Buda durante tanto tiempo. Ahora que finalmente había salido, quería ser un hombre con dignidad y el corazón del hombre más rico. Ahora, todo había desaparecido. Quien saboteó este asunto era absolutamente imperdonable y tenía que ser asesinado. Sin embargo, cuando Lin Fan dijo que fue un antiguo experto que había salido del abismo del ancestro de origen lo que provocó que el túnel desapareciera, Bonekin cerró la boca y actuó como si nunca hubiera dicho nada. Era obvio que Bonekin estaba un poco asustado. Mierda, un experto antiguo era una existencia que se podía realizar fácilmente. Maestro Lin, ¿qué cree que deberíamos hacer ahora? Preguntó el rey hueso confundido. Ya había decidido seguir al maestro Lin hasta el final. No pensó en ninguna otra salida. A su alrededor, los gobernantes miraban a Lin Fan, esperando los resultados. El modo de funcionamiento del túnel no era malo. Les permitía ver su desarrollo futuro. No necesitaban deambular ni depender de su poder para luchar con otros. Siempre que se les diera suficiente tiempo, todos creían que se convertirían en personas con estatus e identidad. Sin embargo, ahora que habían terminado, no tenían por qué decir nada.
Todos se sentían amargados e incluso querían matar al supuesto experto de la era antigua. ¿Qué hacemos? Interrogación de cierre. Lin Fan reflexionó, está bien, tengo una manera. Empaca y sígueme. Aunque nuestro negocio de canales ha llegado a su fin, nuestro ardiente y vigoroso corazón emprendedor nunca se extinguirá. El rey hueso aplaudió y exclamó. Se lamió los labios como un loco y dijo, bien dicho, maestro Lin. Eres tan dominante. Has dado en el clavo. Lin Fan se rió entre dientes y le dijo al rey hueso que no se emocionara demasiado. En este momento, el señor de los 4 deseos arrastró al señor dios del vicio de la corte de Dios. ¿Cómo debemos tratar con él? Como el pasadizo había desaparecido, viajar por las nubes ya no les parecía atractivo. Arriba. Yu Yun cayó al suelo. No había ira en sus ojos, sino miedo. Él sabía lo que había pasado. Cuando perdiera su valor, sería su muerte. Había estado esperando que su padre lo salvara, pero hasta ahora, ni siquiera había visto una sombra. Maestro Lin, en mi opinión, es mejor matarlo. Es solo una carga e inútil. Bonekin tocó las 2 espadas de hueso en su espalda. Tenía la urgencia de matar a este tipo él mismo. Bueno, Lin Fan dudó. ¿Debería matar a este tipo o no? Todavía debería tener algún valor. No me mates. Soy un dios adjunto de la corte de los dioses, y mi padre es un dios. Todavía tengo algún valor. No me mates. Yu Yun suplicó clemencia de inmediato. Cuando lo capturaron por primera vez, se mostró muy inflexible. Sin embargo, después de una serie de acontecimientos, ya no pudo permanecer inflexible. Sabía que ese grupo de personas realmente lo mataría. De repente, Lin Fan tuvo una idea. Ustedes solo saben pelear y matar. El vicedios señor nos ha traído tantos beneficios, y ahora que el túnel ha desaparecido, ¿quieren matarlo? Con eso, Yu Yun dejó escapar un suspiro de alivio y agradeció efusivamente a Lin Fan por no matarlo. Lo llevaré conmigo. ¿Y qué pasa si el pasaje desaparece? Podemos organizar un evento para verlo en solitario. Las tarifas se reducirán. Estará bien siempre que sea un poco menos. Al menos será un ingreso extra. Dijo Lin Fan. El rey hueso se dio una palmadita en su gran cabeza calva. Eso tiene sentido. Maestro Lin, eres muy inteligente. ¿Por qué no se me ocurrió? Es una gran idea. Es realmente una gran idea. El hábito del rey hueso de lamer a los demás nunca cambiaría. Desde un debilucho hasta un gobernante máximo, era difícil imaginar a cuántas personas había lamido en el camino y cuántas cosas había dicho que hicieron que las orejas de la gente se sonrojaran. Pero Lin Fan podía decir que el rey hueso no lo estaba engañando. Todo lo que dijo era verdad. Yu Yun casi se desmaya cuando escuchó esto. ¡Qué corazón tan despiadado! Ella realmente quería usarlo. Al mismo tiempo, podría pisotearlo de forma barata. ¿Aún tienes esa cara? Sin embargo, el pensamiento de esperar a que su padre lo salvara aún persistía en su mente. Era difícil olvidarlo. Vamos. Síganme a la secta. No se preocupen. Mientras me sigan, les garantizo que tendrán una buena vida. Esos expertos del pasado antiguo destruyeron nuestro pasaje. Si no mato a esos bastardos, no soy humano. Lin Fan agitó la mano y condujo a un grupo de gobernantes, que eran como lobos y tigres a la distancia. La magnífica secta de la llama. Todos los discípulos quedaron atónitos. No sabían lo que había pasado. Hace apenas un momento, la tierra tembló y los cielos se hicieron añicos. El cielo se volvió gris y destelló un relámpago. Un líquido gris incluso fluyó desde el vacío destrozado. Fue realmente aterrador. El emperador demonio de sangre era un experto gobernante. A pesar de haber estado sellado durante tanto tiempo, su conocimiento y experiencia aún eran extraordinarios. Esta es la fusión del reino exterior y el reino superior. ¿Cómo sucedió? Interrogación de cierre, murmuró el emperador demonio de sangre. En este período de tiempo, ya se había recuperado de sus heridas y no estaba lejos de ser el máximo gobernante. Podría alcanzarlo en unos días. La fusión del reino exterior y el reino superior dejó a la rana un poco confundida. Las cosas estaban más allá de su imaginación. Esto nunca había sucedido antes. ¿Qué está pasando? Reflexionó la rana. Hubo una razón para esto y algo grande debe haber sucedido. Pero por más que lo pensaba, todavía no podía entenderlo. En este momento, el aire sobre la magnífica secta de la llama tembló. Era una señal de la llegada de un poderoso cultivador. Y había más de un experto. Esta es mi secta. Te quedarás aquí por el momento. Trabajaremos de nuevo cuando la situación exterior se estabilice, dijo Lin Fan. Lin Fan fue el único que pudo reunir a un grupo de gobernantes para hacer cosas.
El resto no tuvo el coraje de hacerlo. En la puerta de la montaña, Xu Dapao no tenía miedo en absoluto. Incluso si había muchas potencias desconocidas, podía oler el aroma de su hermano mayor. Mientras su hermano mayor estuviera cerca, no había nada que temer. El hermano mayor ha vuelto. Xu Dapao gritó a todo pulmón. En ese momento, los discípulos que aún estaban temerosos ante la situación desconocida, todos exclamaron en estado de shock. Estaría a salvo ahora que su hermano mayor había regresado. Maestro Lin, ¿esta es su secta? Preguntó el Rey Hueso mientras enviaba su voluntad espiritual. Solo tenía un pensamiento en su mente, y era que esta secta era un poco débil. Aunque había un aura de experto en su interior, estaba fuera de lugar en esta secta. Si Lin Fan asintió. Ailla, increíble. Como se esperaba de la secta del Maestro Lin. Es tan majestuosa que incluso puedo ver la energía del destino que se reúne sobre la secta. Es realmente extraordinario. Como se esperaba de una secta que podría criar a un experto como el Maestro Lin. Bonne King se lamió los labios como un loco. El emperador Don Yang miró al Rey Hueso con una mirada complicada en sus ojos. Esta lamida fue un poco demasiado. Estaba mintiendo descaradamente. ¿Cómo era fuerte la secta de la llama magnífica? Si no fuera por este viejo hermano, el hegemón sería capaz de destruir esta secta con un solo movimiento de su mano. Por supuesto, el emperador Dong Yan probablemente no conocía el horror del trío Ninjin. Hermano menor, estos son todos mis amigos. Cuídalos bien. Iré a buscar al mayor. Lin Fan ordenó y luego se dirigió hacia los profesores. Esto ya se consideraba un cambio impactante en el mundo. Para los discípulos comunes, naturalmente eran un poco temerosos. Sin embargo, hubo muchos beneficios naturalmente. Sin un cuello de botella en el cultivo, el reino Dao ya no era la cima. Además, durante este periodo de tiempo, había estado enviando recursos continuamente a la secta. El cultivo de sus hermanos y hermanas menores definitivamente mejoraría a un ritmo rápido. Montaña Tianshu. Lin Fan le contó a su maestro sobre la situación reciente. La aparición del experto de la era antigua del abismo de origen sorprendió un poco a su maestro. Sin embargo, no estaba demasiado sorprendido. Mi discípulo, debes tener cuidado. Los expertos de la era antigua deberían evitarlo si pueden. Tianshu recordó. Cuando su discípulo mencionó a los expertos de la era antigua, definitivamente pelearía con ellos. Esto era algo en lo que no era necesario pensar. Maestro, no se preocupe. Sé qué hacer. PD. Mañana voy a Nanton para una reunión. No estoy muy seguro de las novedades, pero es solo por un día. Haré lo mejor que pueda. Capítulo 1113. Definitivamente no estoy en tan buenos términos contigo por el bien de las pastillas. Traductor. 549-69-03-39. Pasaron algunos días. Lin Fan se quedó en la secta y no fue a ninguna parte. Los otros gobernantes que habían regresado con él fueron colocados temporalmente en la secta para esperar la siguiente operación. Qué extraño, ¿por qué el antepasado demonio aún no ha venido? Interrogación de cierre. Lin Fan reflexionó por un momento. ¿Podría ser que el antepasado demonio se haya ido a buscar esos objetos legendarios? En este momento, el Rey Hueso se acercó desde lejos. Maestro Lin, ¿cuándo comenzaremos nuestro nuevo proyecto? El Rey Hueso se había aburrido mortalmente en la magnífica secta de la llama y siempre había querido lograr algo grandioso. Ahora que habían pasado algunos días, era hora de actuar. Lin Fan estaba un poco indefenso. ¿Proyecto? ¿Cómo podía ser tan fácil pensar en un proyecto ahora? El pasadizo solía ser tan bueno, pero ahora había desaparecido. La sensación de dolor dificultaba la respiración. No te preocupes, todavía no lo he pensado. Deja que Yo Yun se encargue primero. Le pediré al pájaro Circe que lo esparza. No le quedaba otra opción. No era fácil pensar en un proyecto. Hasta ahora, todavía no sabían qué estaba pasando afuera y qué estaban haciendo los expertos de la era antigua. En un lugar determinado, cuando el emperador alado salió del abismo del ancestro origen, fue golpeado brutalmente. Estaba tan conmocionado que se retiró rápidamente y se alejó del lugar del problema. Ahora que lo pensaba, el emperador alado ni siquiera sabía quién lo había matado. ¿Por qué no viste con claridad antes de correr tan rápido? Este lugar ya no es el mundo del pasado. Después de que el emperador alado se transformó en su forma humana, se acuclilló en un lugar determinado durante unos días y no fue a ninguna parte. El emperador alado miró al mundo y sonrió. Tengo un poco de hambre. Enseguida, el emperador alado voló por los cielos y la tierra, transformándose en su verdadera forma. El cuerpo verdadero era enorme y cubría el cielo.
Con un aleteo, desapareció sin dejar rastro. En una secta determinada. No era muy fuerte, pero tampoco era débil. Los discípulos de la secta estaban haciendo sus propias cosas cuando de repente, el cielo a lo lejos se cubrió con una enorme sombra negra. ¿Qué es eso? Interrogación de cierre. Todos gritaron alarmados. No sabían qué era, pero por lo que veían, parecía que venía hacia ellos. Los expertos de la secta aparecieron y miraron a lo lejos con expresiones graves. En este momento, el emperador alado chilló y su voz se convirtió en ondas sonoras. El cielo y la tierra eran como olas que se agitaban violentamente. Se produjo una onda expansiva y los edificios circundantes quedaron destrozados instantáneamente. ¿Qué? Interrogación de cierre. Todos quedaron atónitos. Los expertos de la secta estaban aún más furiosos. Pero entonces, sucedió algo aún más aterrador. El emperador alado abrió su boca y formó un vórtice negro. Antes de que todos pudieran reaccionar, fueron tragados de un solo bocado. No tiene buen sabor. Es mucho peor que antes. Por donde pasaba el emperador alado no crecía ni una sola brizna de hierba y ninguna criatura viviente sobrevivía. Su forma original era una rara bestia demoníaca en el mundo. Por casualidad, caminó por el camino hacia la cima y llegó a la cima de las bestias demoníacas. En este día, el emperador alado avanzó cientos de miles de millas hacia el norte, devorando innumerables seres vivos y destruyendo docenas de sectas importantes. Su ferocidad no tenía paralelo, y hasta los cielos y la tierra quedaron conmocionados. Esto no fue una masacre, sino más bien una alimentación instintiva. Si Lin Fan descubriera que el emperador alado había hecho algo así, definitivamente estaría furioso. ¿Cómo pudo hacer esto? Todas esas palizas eran puntos, pero él se los comió todos. Fue muy cruel. La magnífica secta de la llama. Tan despiadado. Interrogación de cierre. Lin Fan miró la noticia difundida por el pájaro Cici y se sintió triste. No esperaba que el emperador alado, que había huido inmediatamente después de ser cortado por él, matara a tanta gente con tanta crueldad. Con una boca grande y un cuerpo grande, podía hacer lo que quisiera. Demasiado. Fue realmente demasiado. Gran maestro, según la información que recibimos, los expertos de la era antigua decidieron mantener un perfil bajo hace unos días. Pero recientemente, comenzaron a volverse activos. El examinador del pájaro Cici se estaba comunicando con Lin Fan. Lin Fan reflexionó. Estos expertos de la era antigua probablemente se escondieron hace unos días para verificar la situación actual. Deben haberse dado cuenta de que no había expertos, por lo que se activaron. ¿Cuál es la situación con el artículo legendario? ¿Siguieron a la persona que obtuvo el artículo legendario? Ya había enviado al pájaro del conocimiento para investigar la situación. Los expertos de la era antigua se apresuraron a luchar por el objeto divino. Era obvio que tenían sus ojos puestos en el objeto divino. En cuanto a cuántas personas lo habían obtenido, eso no se sabía. Todavía no hemos encontrado nada útil en este asunto, dijo el examinador del pájaro Cici. Lin Fan le dijo al pájaro Cici que prestara mucha atención y no preguntó mucho sobre otras cosas. Estaba pensando en lo que querían los expertos del pasado antiguo. El reino de las pastillas. Cuando llegó Lin Fan, el viejo maestro de los 9 colores preguntó sobre la situación. Quería saber qué estaba pasando con ese túnel. Acababa de invertir y el pasaje ya no estaba. Esto era una estafa demasiado grande. Oye, 9 colores, todos somos amigos, así que seré solo Frank. El pasaje se ha ido, por lo que la riqueza que te prometí también se ha ido. Lin Fan suspiró impotente. El antepasado de los 9 colores miró a Lin Fan aturdido. Esto fue demasiado engañoso, ¿no? Se agregaron 50 píldoras al canal y había ganado algo de dinero. Pero habían pasado solo unos días y se había vuelto así. Era un poco inaceptable. Lin Fan miró la cara decepcionada del antepasado de 9 colores y se acercó a consolarlo. 9 colores, no te asustes. Aunque el túnel ya no está, todavía hay otros asuntos. Vine a explicarte la situación y prepararme para hacer algo más. Pero antes de eso, me gustaría pedirte prestadas algunas pastillas. Dime. Antes de que pudiera terminar de hablar, el patriarca de 9 colores negó con la cabeza. El maestro de la cumbre Lin realmente no tiene más. Las píldoras de mi mundo de alquimia básicamente te han sido entregadas todas. También sabes que hay demasiadas personas en mi mundo de alquimia. Ni siquiera hay suficientes píldoras para distribuir. Mierda. Sabía que este tipo tenía malas intenciones y siempre estaba estafando a la gente. La situación en el pasaje le provocó envidia. Vomitó sangre y sacó 50 pastillas, queriendo ganar algo de dinero.
Sin embargo, la realidad era como si un par de manos grandes y despiadadas le golpearan la cara sin piedad. Él no pudo decir nada. Solo pudo tragarlo. Lin Fan agitó su mano y agarró los hombros del viejo maestro de 9 colores. Mírame a los ojos. Dime, ¿confías en mí? El antepasado de 9 colores miró fijamente a Lin Fan a los ojos. Aunque su mirada era sincera, conocía a Lin Fan desde hacía mucho tiempo y sabía lo que estaba pasando. Si realmente lo creyera, eso realmente sería como ver un fantasma. Sí, lo hago, dijo el antepasado de los 9 colores. Confía en mí. Préstame 100 pastillas esta vez y no te dejaré sufrir pérdidas en el futuro. Lin Fan pidió un precio exorbitante. La vez anterior, solo pidió 50 pastillas. Esta vez, iba a pedir 100. El antepasado Ninescolor estaba atónito. Tenía muchas ganas de presionar a Lin Fan contra el suelo y darle una paliza. ¿No puedes tener algo de cara? Mierda. 50 ya era demasiado. Ahora bien, en realidad quería 100. ¿Por qué no robó a alguien? No, realmente no tengo más. El antepasado de los 9 colores tenía una expresión seria en su rostro, hablando como si estuviera diciendo la verdad. Lin Fan miró fijamente al viejo maestro de 9 colores. Maldita sea, ahora se había vuelto más inteligente. Ya no era fácil engañarlo. Si no hubiera beneficios, el de 9 colores probablemente no tomaría las píldoras. El antepasado de los 9 colores asintió repetidamente con la cabeza y miró a Lin Fan. Los dos se miraron. Uno quería pastillas. La otra era una expresión como si realmente no tuviera ninguna pastilla. Lin Fan reflexionó. Había gastado 10.000 millones de puntos de experiencia para alcanzar el reino de gobernante. Si quisiera aumentar sus puntos de experiencia, necesitaría 20.000 millones de puntos de experiencia. Está bien, ya que no lo tienes, no puedo obligarte. Volveré después de un tiempo. Dijo Lin Fan. No podía apresurarse, tenía que tomárselo con calma. 9 colores, para ser honesto, yo, Lin Fan, realmente te trato como un amigo. No pienses que estoy en tan buenos términos contigo debido a las píldoras en el mundo de las píldoras. Dijo Lin Fan. El antepasado de los 9 colores asintió con la cabeza. Eso es seguro. Sin embargo, murmuró en su corazón. ¿Quién te creería? ¿Cómo no iba a ser por las pastillas medicinales? Después de que Lin Fan se fue, el antepasado de los 9 colores exhaló un suspiro de alivio. Finalmente había enviado a este niño lejos. Fue realmente aterrador. Quería aprovecharse de nuevo del reino de las píldoras, pero no se lo dio. Ya le había dado mucho la última vez. Si seguía dándole más, el reino de las píldoras se derrumbaría por culpa de este mocoso. La magnífica secta de la llama. Lin Fan estaba un poco arrepentido. Es una lástima que no haya podido conseguir ninguna pastilla del antepasado de los 9 colores. Después de regresar a la secta, antes de que pudiera pensar en qué hacer a continuación, una figura vino desde lejos. El antepasado demonio había regresado. Su expresión era muy seria, como si hubiera pasado algo. Diablo ancestro, ¿dónde has estado? ¿Por qué regresaste recién ahora? Preguntó Lin Fan con una sonrisa. No me digas que fuiste a perseguir esos objetos divinos. El demonio ancestro estaba un poco avergonzado. Realmente había ido a buscar esos objetos divinos. Sin embargo, fue una lástima que no haya alcanzado a ninguno. Se dio cuenta de que el objeto divino esta vez era un poco diferente. Estaba estallando a una velocidad muy rápida, y ni siquiera él podía alcanzarlo. Date prisa y ven conmigo. Un objeto divino está sufriendo una transformación asombrosa. Me temo que ha sucedido algo grave. Dijo el demonio ancestro. Había regresado a toda prisa porque se había topado con un objeto divino que había sufrido una transformación impactante. Ese objeto divino estaba cubierto por una pantalla de luz. No se podía ver lo que estaba sucediendo en su interior, y mucho menos tocarlo. Cuando alguien extendía la mano, una fuerza invisible lo detenía. Incluso si su fuerza hubiera alcanzado el reino gobernante, no podría tocarlo. Por lo tanto, estaba seguro de que este objeto divino no era común. ¿En serio? Preguntó Lin Fan con sorpresa. El antepasado demonio efectivamente había ido a perseguir el objeto divino. Cuando se encontró con ese objeto divino, tuvo miedo de no poder hacerlo solo, por lo que pensó en regresar para buscarlo. Debe ser cierto. Vayamos rápido. Sin embargo, debemos tener cuidado. He estado allí por un tiempo y noté que el aura de ese objeto divino está estallando gradualmente. Me temo que cuando lleguemos allí, habrá atraído a muchas personas. Vamos, dijo. El demonio antepasado no pudo contenerse más y le hizo una seña a Lin Fan para que se apresurara.
Está bien, iré a echar un vistazo. Al instante, ambos desaparecieron de donde estaban. Guiados por el demonio ancestro, se dirigieron hacia el objeto divino que estaba sufriendo un cambio impactante. El objeto divino que creó el antepasado demonio era originalmente una piedra cuadrada con una superficie irregular y patrones complicados. Cuando descubrió este objeto divino, ya estaba envuelto en una cortina de luz. El aura del objeto divino atrajo la atención de muchos expertos, al igual que la tentación de una comida deliciosa. El diablo antepasado y Lin Fan aparecieron en la distancia. No avanzaron porque había un aura ajena allí. También había fluctuaciones de energía. Alguien había descubierto ese objeto divino. No esperaba haber atraído a otros. El rostro del antepasado demonio se tornó solemne mientras miraba a lo lejos. Entonces se sorprendió. ¿Cómo se volvió tan grande? Cuando me fui, la pantalla de luz todavía era muy pequeña. Era solo del tamaño de una palma. Lin Fan miró hacia allí. La pantalla de luz del tamaño de la palma de la mano de la que hablaba el demonio ancestro ahora era algo enorme. Y había una sombra vaga dentro. ¿Qué es esto? Lin Fan estaba realmente confundido. ¿Todos los objetos divinos eran tan poderosos? Capítulo 1114. Te volaré el trasero más tarde. Traductor. 549-69-03-39. Parece que pronto habrá una gran batalla, murmuró Lin Fan. Sus ojos brillaban y su corazón estaba un poco conmovido. Luchar era lo que más amaba. El demonio ancestro estaba sumido en sus pensamientos, aún tenemos que tener cuidado. El aura del objeto divino es extremadamente fuerte y ha atraído a muchos expertos. Mira, ese experto está tratando de romper esa pantalla de luz, pero no se mueve en absoluto. Me temo que este objeto divino en sí no es tan simple. En este momento, el cielo y la tierra temblaron mientras una aura aterradora se extendía. Esto exclamación de cierre. El experto que estaba atacando la barrera de luz sintió este poder y se escondió de inmediato. Ese pájaro extraño también está aquí. Cuando Lin Fan vio la llegada del emperador alado, agitó sus alas y trajo consigo un aura aterradora que cubrió todo el cielo mientras se detenía justo encima de la pantalla de luz. Diablo ancestro, ¿sabes qué nivel han alcanzado las bases de cultivo de estos tipos? Interrogación de cierre. Tenía que tener claro el ámbito. Debería haber llegado al reino del caos primordial, dijo el demonio ancestro. Niño, es difícil decirlo. Después de todo, es un experto del pasado antiguo. Si no luchamos, será difícil de entender. Pero si realmente luchamos, me temo que moriremos. Emperador alado, dividiremos este objeto divino en partes iguales. Alguien más salió. Era el emperador de la llama carmesí. Cuando el emperador de la llama carmesí se acercó al emperador alado, inmediatamente se pellizcó la nariz y frunció el ceño. ¿Por qué el olor a sangre es tan fuerte? Emperador alado, ¿devoraste seres vivos otra vez? Interrogación de cierre. El emperador alado se transformó en su forma humana y se dio unas palmaditas en el estómago. Cuando tengo hambre, tengo que comer. He comido bastante en el camino. Es una lástima que el sabor ahora sea mucho peor que en el pasado. El emperador de la llama carmesí era demasiado perezoso para decirle algo más al emperador alado. Las bestias eran bestias. Incluso a su nivel, no podían cambiar su hábito de devorar criaturas vivientes. Sin embargo, fue una suerte que el emperador alado quedara encerrado en el abismo del antepasado de origen. De lo contrario, con su apetito, la mitad de los seres vivos del mundo entero habrían sido tragados después de tanto tiempo. Emperador de la llama carmesí, emperador alado, si ustedes dos quieren dividir este objeto divino, ¿qué deberíamos dividir? Interrogación de cierre. A lo lejos aparecieron dos figuras más, con auras espesas. Claramente era demasiado pedirles directamente a los dos cuando aparecieron y dividieron los objetos divinos entre dos personas. El emperador de la llama carmesí y el emperador alado se miraron, ambos algo infelices. El Ji era tan grande, e incluso si el aura emitida por un simple objeto divino era muy poderosa, era imposible atraer a 4 personas a la vez. En cuanto a los gobernantes, que eran tan débiles como las hormigas, ni siquiera les importó. El emperador de la llama carmesí y los demás estaban encerrados en el abismo del ancestro de origen, por lo que estaban muy familiarizados entre sí. Obviamente no valía la pena luchar por un objeto divino. Cuando acababan de salir del abismo del creador, los objetos divinos habían estallado. Todos habían ido a buscarlos, pero lo que les sorprendió fue que estos objetos divinos eran muy extraños. En realidad, no habían podido obtenerlos. Shimin, venerable soberano, todos somos viejos conocidos. Dado que hemos encontrado este objeto divino juntos, lo dividiremos en partes iguales. Pero este objeto divino es un poco extraño.
La pantalla de luz que lo envuelve en realidad me impide explorarlo. Parece que el objeto extraordinario está justo frente a nosotros. Dijo el emperador de la llama carmesí. Originalmente, no era gran cosa compartirlo con el emperador alado. No esperaba que vinieran dos más, lo cual lo puso un poco triste. ¿Pero qué más podían hacer? Ya estaban aquí y aún podían luchar entre ellos dos por un objeto divino. Nadie obtendría ninguna ventaja. Los gobernantes y expertos del espacio circundante se sintieron impotentes. Ya habían reconocido que los cuatro eran expertos del pasado antiguo. No eran personas contra las que pudieran luchar. Diablo ancestro, estas cuatro personas son un poco demasiado arrogantes. Tantas personas se agazapan aquí solo por este objeto divino. Ni siquiera han peleado, y sin embargo, dicen que el objeto divino se dividirá entre los cuatro. Eso es un poco demasiado. Lin Fan estaba muy descontento. El demonio ancestral miró a Lin Fan con una expresión extraña. ¿En qué estaba pensando este muchacho? 4 expertos de la era antigua dividieron el objeto legendario y aún necesitaban el consentimiento de los demás. Ni siquiera las reglas ocultas en la zona serían suficientes para llenar los espacios entre sus dientes. No te hagas el tonto, morirás de verdad, dijo el demonio ancestro. Lin Fan negó con la cabeza. El demonio ancestro era realmente demasiado cobarde. En el pasado, él había pensado que el antepasado demonio era audaz y tenía el comportamiento del demonio Dao. Incluso Kijiusa no podía compararse con el antepasado demonio. Sin embargo, después de que aparecieron los expertos de la era antigua, la situación cambió instantáneamente. Su impresión sobre él había caído al extremo y era muy mala. Justo cuando el antepasado demonio estaba a punto de decir algo, se dio cuenta de que el mocoso que estaba a su lado había desaparecido. Se quedó atónito. Miró hacia adelante y se dio cuenta de que el niño caminaba hacia los 4 expertos del pasado antiguo. Al mismo tiempo se oyó una voz. Los 4 son un poco arrogantes. Si los 4 lo dividen, ¿qué debería dividir yo? Lin Fan estaba tranquilo y sereno mientras caminaba por el vacío. ¿Quién es? Interrogación de cierre. El emperador de la llama roja y los demás mantuvieron una conversación agradable. Cuando oyeron esto, se quedaron atónitos. ¿Quién era él? Entonces eres tú el emperador de la llama carmesí. Reconoció quién era este chico a primera vista. No era él solo el mocoso que había sido arrogante con él cuando recién había salido del abismo del originador. Incluso le había cortado los cuernos. Si no hubiera estado buscando un objeto divino, habría matado a este niño. Lin Fan miró a los 4 y dijo, ustedes 4 son demasiado. He visto este objeto legendario y debo tener una parte. ¿Tienen alguna objeción? A lo lejos. El antepasado demonio estaba a punto de asfixiarse. Él era demasiado jodido tigre. ¿No entiendes la situación actual? No sabía qué hacer ahora. Niño, eres increíble. Mi corazón no estará tranquilo ni un solo día cuando esté contigo. El antepasado demonio finalmente lo había descubierto. ¿En esta situación debería salir o no? En este momento, el emperador de la llama carmesí se rió y luego estalló en carcajadas. Jajaja, no esperaba que la generación más joven fuera tan arrogante. ¿Sabes con quién estás hablando? ¿O estás diciendo que no conoces tu propia fuerza? Creo que lo entenderás en un momento. ¿Qué tipo de habilidad tienes para decirnos esto? El emperador alado, Shimin, y los venerables soberanos se burlaron todos. ¿Quiénes eran ellos? Eran expertos del pasado antiguo. No esperaba que la generación más joven los olvidara después de haber estado atrapados en el antiguo abismo durante tanto tiempo. Incluso habían olvidado lo aterradora que era la época que una vez habían controlado. Tu aura me resulta un poco familiar. El emperador alado miró fijamente a Lin Fan y preguntó. Lin Fan lo miró y dijo, eres un estúpido pájaro. Cuando salí, te corté con mi hacha y te asusté muchísimo. ¿Lo has olvidado? En ese momento, se preguntaba cómo este antiguo experto podía estar tan asustado después de ser golpeado por un hacha. ¿Eres tú?, recordó de repente el emperador alado. Su voz era aguda y llena de ira. Había pensado que la persona que lo había herido era un experto en terror, pero ahora parecía que no era más que una hormiga. Buen chico, ¿te atreves a hacerme daño? Te comeré. La voz cayó. El emperador alado volvió a su forma verdadera. Sus 4 pares de alas de hueso brillaron con una luz oscura mientras agitaba sus alas ligeramente. Abriendo su boca afilada, estaba a punto de tragarse a Lin Fan. Lin Fan no tenía miedo en absoluto. No había experimentado por sí mismo cuán fuerte era un antiguo experto. Y esta vez, todavía no era el momento. De repente, un poder aterrador brotó del cuerpo de Lin Fan.
Después de eso, apareció un mundo de poder. Inicialmente, no había muchos seres vivos con poder en su interior. Sin embargo, en el momento en que Lin Fan entró en el estado de gobernante, el mundo había experimentado un cambio impactante. Puchi. Aparecieron grietas en el mundo del poder. Las grietas eran densas y la luz del poder penetró a través de ellas. El emperador de la llama carmesí estaba conmocionado. Este poder era demasiado aterrador. No parecía algo que un gobernante pudiera poseer. En este momento, el emperador alado se tragó a Lin Fan de un solo trago. Fue como si el cielo y la tierra se hubieran cerrado y todo hubiera desaparecido sin dejar rastro. Los hegemones que estaban ocultos en el vacío estaban todos aterrorizados. Fue realmente aterrador. De repente, la expresión del emperador alado cambió drásticamente cuando sintió una fuerza aterradora fluyendo de su boca. No es bueno, se sorprendió y quiso escupir lo que tenía en la boca, pero ya era demasiado tarde. Explosión. Explosión. Se escuchó una explosión extremadamente amortiguada. El área circundante quedó literalmente convertida en nada. Las ondas de choque eran como olas que se extendían en todas direcciones. Los gobernantes que se escondían en el vacío se retiraron rápidamente. Maldita sea, este niño es demasiado despiadado. El demonio ancestro también se estaba retirando. El poder de la autodestrucción del mundo interior de este mocoso era realmente demasiado aterrador. En ese momento se escuchó un grito. La boca afilada del emperador alado gorgoteaba con sangre. Las duras conchas de la boca superior e inferior se habían agrietado directamente. Era un espectáculo terrible. El emperador de la llama carmesí y los demás quedaron estupefactos. Hasta ahora, todavía no podían entender lo que estaba haciendo la otra parte. Autodestruyeron sus mundos internos, y pudieron sentir que sus mundos internos estaban formados por puro poder. ¿Poder para formar un mundo? No bromees. Incluso en su época, nadie había sido capaz de hacer esto. De hecho, nadie se atrevió a hacerlo. Pero esto estaba sucediendo delante de sus ojos. Tan pronto como el emperador alado se tragó a la otra parte se autodestruyó decisivamente. Incluso si su base de cultivo no era tan fuerte como la de ellos, el poder de la autodestrucción no era tan fácil de resistir. En ese momento, el emperador alado había regresado a su forma humana. Bastardo. Cuando el emperador alado maldijo, sintió que algo andaba mal. Parecía que sus labios habían desaparecido y no podía sentirlos en absoluto. ¿Qué pasa con esa mirada en tus ojos? El emperador alado se dio cuenta de que el emperador de la llama carmesí y los demás lo miraban con una expresión extraña. Parecía que estaban tratando de contener la risa y lo miraban. No es nada, el emperador de la llama carmesí negó con la cabeza, pero su expresión gradualmente se volvió un poco enojada, como si lo estuviera conteniendo. Él realmente quería reír a carcajadas. Los labios del emperador alado estaban muy hinchados, como dos grandes salchichas colgando de su cara. De hecho, ya no podían saber si el emperador alado iba a cerrar la boca o abrirla. El emperador alado sintió que algo andaba mal y extendió la mano para tocarlo. Sin embargo, el animal emitió un grito agudo. El dolor y la ira surgieron en lo más profundo de su corazón. No pensó que este chico se atrevería a hacerle eso. Bastardo. Él realmente era un bastardo. 10 segundos. La esencia, la energía y el espíritu de Lin Fan habían alcanzado su punto máximo. Salió de entre las sombras. ¿Aún quieres devorarme? ¿Por qué no subes a los cielos? Tendré una parte de los objetos legendarios. ¿Tienes alguna objeción? Cuando se escuchó la voz, los 4 expertos de la era antigua quedaron sorprendidos. Lo habían visto con sus propios ojos. La otra parte ya había informado de su mundo interno, así que ¿cómo podía seguir con vida? Mocoso, te voy a matar. El emperador alado estaba furioso. Tenía los ojos rojos, pero su boca hinchada como una salchicha le daba un aspecto un poco cómico. Vamos, el mundo dentro de su cuerpo apareció una vez más cuando Lin Fan curvó su dedo hacia el emperador alado, te volaré el ano más tarde. Aunque sus palabras fueron crudas, el emperador alado permaneció quieto. Su expresión era extremadamente fea. De repente, la pantalla de luz que envolvía el objeto divino desapareció de repente. Se produjo un fenómeno impactante.